Buenas tardes. Ya, un jueves más tenemos una de estas charlas que de alguna manera junto a la Casa de Cantabria realizan la Sociedad Española de Parapsicología y la Sociedad de Antropología Española de Antropología y de Tradiciones Populares. Hoy vamos a tener un tema que curiosamente, pues bueno, tanto en un campo como en el otro tiene su interés. Los lienzos sagrados es algo que desde los inicios de nuestra historia, me refiero a esa historia que nace con el catolicismo, de alguna manera ha ido estando influyendo, por un lado con la curiosidad en el mundo parapsicológico, por la posible influencia psíquica sobre ciertos elementos físicos como pueden ser los pañolones, o en un momento determinado, a nivel antropológico, todo el culto que se ha creado en relación a ellos, en relación a fiestas, pueblos y demás, y que en España, seamos sinceros, está francamente extendido. Por lo tanto, hablamos de un tema que curiosamente interesa a las dos ramas de la ciencia que nos unen, y encima podemos tener a una de esas personas que nos va a acercar a este campo tan sumamente curioso, pero siempre desde el lado del verdadero conocimiento. Ya sabemos que todos estos temas muchas veces son limítrofes y es difícil determinar dónde acaba el conocimiento y dónde empieza la fe y la creencia. Para David Sentinella, sin duda alguna, dentro de su línea de trabajo a lo largo de los años, ha sido siempre dentro de ese mundo más basado en la realidad, en la ciencia, en el conocimiento, que en la pura fe que muchas veces se asocia a todos estos elementos. Reconozco que el poderle presentar personalmente es un placer por dos cosas. La primera, porque habitualmente es él el que me presenta a mí. Lo digo porque bueno, los dos estamos en el programa de radio de la Escóbula de la Brújula, en la cual él es el presentador, se emite en Radio 4G, y yo suelo ser, pues bueno, un colaborador que voy de vez en cuando. Entonces, lo normal es que sea él el que me presente, pero hoy, pues mira, se han cambiado los papeles, lo cual es un verdadero placer. Y deciros que, bueno, su labor profesional, la verdad es que no me voy a meter mucho en ella, porque si empezamos no hay tiempo para la conferencia. Ha estado, pues bueno, desde revistas del medio como Enigmas, Año Cero y demás. Tiene 4 libros: Enigmas de las momias, Inmortales, Memoria del tiempo, y el último que sacó, Más allá de la vida. Bueno, tiene 5, porque el quinto se me olvidó. ¿Cuál era? Espérate. Las caras de la discordia. Las caras de la discordia. Y por lo tanto, yo poco más puedo deciros. Creo que es mejor el oírle a él, porque sin duda alguna tiene mucho que contarnos, y que bueno, que todos hemos venido a oírle a él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Que te presente un amigo como es Manuel siempre es un lujo, evidentemente. Pero aparte, bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Española de Antropología y Fiestas Populares la invitación para participar en un año más en este foro, ¿no? Sobre todo porque, bueno, es algo que me enorgullece ya no solo por estar entre amigos, sino por la entidad que representa. Y hoy me he propuesto hablar de uno de los grandes enigmas de la ciencia y de la historia. Porque según los evangelios, 2 lienzos fueron utilizados para cubrir el rostro y el cuerpo de Jesucristo tras la muerte en la cruz, ¿no? Hoy en día se cree que estos 2 lienzos, considerados sagrados, son el sudario de Oviedo y la sábana santa o síndone de Turín. Ambos aglutinan, en lo que vamos a ver a continuación en su estudio científico e histórico, grandes misterios por resolver, hasta tratar de demostrar su hipotética autenticidad, con toda la importancia cultural y trascendental religiosa que ello conlleva. Voy a partir de una base, y es que yo no voy a tocar la parte religiosa. Ese no es mi campo, no es ni tampoco mi cometido.
y también porque además la misión de averiguar si estos lienzos cubrieron o no el cuerpo de Jesús de Nazaret no pertenece a la religión, sino a la investigación histórica y científica. Y es que lo realmente impactante de la síndone, lo que la hace única, es la imagen que contiene. Y esa imagen parece ser un acta notarial de lo que fue la pasión y muerte de un hombre que fue flagelado, crucificado, al que se le colocó una corona de espinas y finalmente también alanceado. Todo ello parece refrendar punto por punto lo que los evangelios dicen respecto a la pasión y muerte de Jesús. Es cierto que a día de hoy todavía no se tiene la certeza absoluta sobre la autenticidad histórica de la Sábana Santa. Pero si esto es así, vosotros, sin permitirme que os dé, vais a pensar, bueno, entonces, ¿cuáles son las razones que nos llevan a pensar que tanto la polémica síndone de Turín como el sudario de Oviedo, lejos de ser un fraude medieval, pueden ser los lienzos originales de los que habla la Biblia? Muchos dieron por cerrado el tema cuando en el año 1988, para ser más exactos el 13 de octubre de 1988, se desvelaron los resultados de las pruebas de carbono 14 realizadas a la Sábana Santa por 3 laboratorios especializados, el de la Universidad de Oxford, el Instituto Politécnico de Zúrich y la Universidad de Arizona. Sin embargo, lejos de zanjarse el tema, en los años siguientes se siguieron realizando nuevas investigaciones. Y fue a partir del año 1994 que se produjo un punto de inflexión importante. Ese año se dieron a conocer los resultados de las primeras investigaciones a otro lienzo, el sudario de Oviedo. Y es que en la Cámara Santa de la Catedral de la capital asturiana se encuentra este paño que puede ser la pieza fundamental, la pieza clave que proporcione esa clave al rompecabezas más importante y trascendental para la religión cristiana. Una pieza, el sudario de Oviedo, que reabrió por completo la investigación de la controversia que se había creado sobre la Sábana Santa. Esta es la Cámara Santa y el sudario lleva casi 2 milenios en silencio, contemplando las miradas curiosas de gente que viene a verlo desde todas partes y rincones del mundo, soportando con paciencia todas las especulaciones de los científicos y, sobre todo, huyendo de la amenaza que supone ser materia en un mundo donde tanto el fuego, el agua, el aire y, sobre todo, el ser humano son causa de constante destrucción. Cuando se tiene la oportunidad de observar el lienzo, al menos por primera vez, uno no es realmente consciente de la gran importancia religiosa y científica que encierra. El sudario, como veis, es un paño de lino siriaco, tejido en una trama ortogonal, de forma casi rectangular y con unos valores medios de 83 por 53 centímetros aproximadamente. En él lo que aparece, como veis allí, son básicamente 2 formaciones de manchas casi simétricas situadas en la zona central del lienzo y de las que vamos a hablar más tarde y además profusamente. En los últimos 30 años, un grupo de científicos pertenecientes al equipo de investigaciones del Centro Español de Sindonología, el EDICES, sigue la pista en las investigaciones de los 2 lienzos, cuyos resultados, y hay que decirlo sumamente esperanzadores, apoyan la teoría de una increíble relación entre el sudario de Oviedo y la síndone de Turín. Sus conclusiones revelan casi con total seguridad que ambos lienzos cubrieron el rostro del mismo hombre, un hombre golpeado, maltratado y cuya muerte
narra la misma pasión, sufrimiento y dolor que padeció Jesús de Nazaret. Aun estando a la vista del público y a conocimiento de los científicos, la investigación del sudario se ha llevado, la verdad, con bastante silencio. Teniendo en cuenta el escándalo que se produjo alrededor de la síndrome de Turín con las filtraciones que hubo, no sé si lo recordaréis, de los resultados de la prueba de carbono 14, filtraciones a los medios de comunicación, el Obispado de Oviedo solucionó el problema conveniendo junto a los especialistas de Medices que no se darían a conocer los resultados hasta haber analizado todos los datos. Pero vamos a empezar por la parte histórica. Las Sagradas Escrituras demuestran la existencia de dos prendas distintas en el sepulcro de Jesús. Juan llegó corriendo primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Esto aparece en Juan, en el capítulo 20. Por una parte, se mencionan los lienzos, en griego, otonia, que sugiere una clara referencia, por supuesto, a lo que es la síndrome o la sábana santa. Y en segundo lugar, alude a el sudario o sudarión, también en griego, ¿no?, que era un paño de pequeñas dimensiones, lo correspondiente a un tamaño medio entre un pañuelo y una toalla. Y resalto esto porque en muchas de las traducciones y definiciones que se han utilizado y se siguen, desgraciadamente, utilizando aún, se utiliza el término sudario de manera errónea, confundiéndolo con el significado de la síndone, que es decir, que es la sábana o lienzo que cubrió el cuerpo entero de Jesús en el sepulcro. Esta referencia bíblica deja patente la existencia, hay otras, pero bueno, deja patente cuanto menos la existencia de los dos lienzos que, a pesar de tener un mismo origen histórico, como veremos a continuación, han recorrido diferentes caminos hasta llegar a nuestros días. El recorrido de la sábana santa, desde Jerusalén hasta llegar a Turín, fue muy complejo y, como decía antes, no conocemos con exactitud histórica algunas de las etapas de su ruta, ni se tiene la certeza documental de que sea el mismo lienzo. Lo que sí que tenemos en esos casos son testimonios e indicios que nos permiten deducir el camino que siguió hasta llegar a su actual emplazamiento. Según algunas referencias históricas de bastante verosimilitud, el lienzo habría llegado a Edesa, lo que es la actual Turquía, entre el siglo I y el siglo II. Y habría permanecido allí hasta el año 944, fecha en la que se trasladaría a Constantinopla. Existe un testimonio que dejaron por escrito unos peregrinos. Se cree que, y en la fecha que ellos ponen, fue el 15 de agosto del año 944. Después, durante la Cuarta Cruzada, en el año 1204, Constantinopla es conquistada y crónicas de la época, crónicas contemporáneas, afirman que la reliquia fue requisada por Otón de la Roche, quien la trasladó a Francia. Gracias a información que ha sido contrastada, tenemos constancia de que en el año 1353 la reliquia es venerada en Lirey. Un siglo después, ya en 1453, el duque de Saboya trasladó a Chambéry, lo que es la sábana santa de Chambéry, donde allí fue objeto de culto hasta el año 1578, en el que
se trasladó nuevamente a Turín, ciudad en la que se ha conservado hasta la actualidad, ¿no? Como ya sabéis, cabe señalar por la importancia que ello tiene sobre las investigaciones científicas que se han realizado, que bueno, pues estando ahí en Chambéry, la síndone sufrió las consecuencias de un incendio durante la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532. La reliquia estaba plegada y fue perforada por gotas de metal fundido, por gotas de plata, para ser más exactos. Una vez que es desdoblada y extendida, la quemadura aparece multiplicada casi simétricamente a lo largo del lienzo. Un par de años después del fatídico incendio, las monjas clarisas trataron de paliar el daño con algunos remiendos que, si no recuerdo mal, fueron quitados definitivamente en el año 2002. Por otra parte, hasta ahora hemos estado viendo someramente, muy rápido, cómo fue la trayectoria geográfica que sufrió la síndone de Turín. Y ahora nos vamos al recorrido histórico que realizó el sudario de Oviedo, que fue evidentemente también un peregrinaje en lo que sería su constante huida de la destrucción. Desde Jerusalén, donde estaba el lienzo junto a otras reliquias dentro de un arca, se trasladó recorriendo el norte de África y entró en la península ibérica por Cartagena. Luego pasó algunos años en Sevilla hasta que en el año 614 llega a Toledo. Allí, nuevamente, escapando de la invasión sarracena del siglo VIII, se trasladaría nuevamente hacia el norte de la península ibérica, subiendo por lo que se conoce la Vía de la Plata, que es ya la antigua vía de comunicación romana, hasta llegar a la ermita de Monsacro, en Asturias, donde todavía allí es posible visitar el pozo en el que permaneció oculta. A principios del siglo IX, el arcón, con todas las reliquias, incluido el sudario, sufriría un último traslado hasta Oviedo, donde Alfonso II el Casto ordenó construir la Cámara Santa para albergar dicho tesoro. La Cámara Santa, hay que decir que es anterior a la construcción de la propia catedral. Sin embargo, pues el sudario no empieza a ser conocido y venerado hasta lo que fue la apertura del arca en el año 1075 por el rey Alfonso VI, quien al ver su contenido y la relación, pues hizo recubrir el arca con plata. Esta es la parte superior del arca, donde ahí se puede apreciar la palabra sudario. Y ya en la Edad Media, los peregrinos del Camino de Santiago consideraban imprescindible venerar el lienzo a la Cámara Santa. De hecho, pues, había, como sabéis que hay muchos caminos de Santiago, había un camino que se desplazaba, que iba por el litoral y se desplazaba hasta Oviedo. Actualmente el sudario se bendice, sale al público 3 veces al año, que son para hacer las bendiciones 3 veces al año, que sale ahí en lo que es la misma catedral de Oviedo, y que también se la conoce por la Santa Ovetensis, y son los días del Viernes Santo, el 14 de septiembre, que es el día de la Santa Cruz, y el 21 de septiembre, que es el día de la Octava. Desde el punto de vista científico, el sudario de Oviedo es una pieza rodeada de misterio que alberga, como vamos a ir viendo, un mensaje encriptado en sus manchas que puede confirmar la historia y la autenticidad de la síndone. Por ello, su investigación se puede considerar como uno de los últimos expedientes X de la historia de la Iglesia. La posible relación existente entre ambos lienzos, entre el sudario y la síndone,
Fue descubierta en septiembre de 1965 por Monseñor Giulio Ricci, que es el fundador y presidente del Centro Romano de Sindonología, quien descubrió que la práctica totalidad de las manchas fueron producidas por un eje de simetría, reduciéndose en gran medida, como vamos a ir viendo, a una sola mancha. Este descubrimiento le permitió hacer coincidir las manchas de sangre en el sudario con el rostro del hombre de la sábana santa, evidenciando esa hipótesis de que ambos lienzos estuvieran en contacto con el rostro del mismo hombre. Monseñor Ricci apuntaba que la rotura del cartílago de la nariz del hombre de la síndone provocó una notable hemorragia de sangre que confluyó en lo que es el bigote y la barba, condensándose en grumos que se mantuvieron frescos hasta después de la muerte, todo eso gracias al abundante sudor, el preagónico, agónico y cadavérico, lo que explicaría la excepcional presencia de sangre que caracteriza al sudario de Oviedo. Esta prenda fue colocada en la cruz, al bajar al difunto de la cruz, y fue mantenida durante el tiempo necesario para transportarlo al sepulcro, tal como ordenaba el Sanedrín. El Sanedrín era el antiguo tribunal o Consejo Supremo de los judíos para cuestiones tanto religiosas como políticas, ¿no? Y esto lo exigía para los casos en los que el rostro del difunto, del ajusticiado, se presentara desfigurado o sangrante. La investigación del sudario de Oviedo, realizada por el equipo de investigaciones del Centro Español de Sindonología, el EDICES, tiene unos puntos clave que, bueno, aquí los resumo a grandes rasgos, ¿no? Por una parte tenemos el estudio de las muestras de sangre impregnadas en el tejido. Por otra parte, la formación de las manchas y su morfología. Y por último, los datos de gran importancia que arroja el estudio microscópico del sudario, en especial los microgranos de polen hallados que sin duda datan al lienzo. El doctor José Delfín Villalain, miembro del EDICES y catedrático del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Valencia, pudo comprobar que la sangre presente en el sudario es de origen humano, perteneciente al grupo AB, al igual que la que pertenece el hombre de la síndrome. Y eso es algo importante, ya no solo que coincida en el mismo grupo sanguíneo, sino que además no era un grupo que tuviera una gran abundancia de la población. Además, en las investigaciones se ha podido verificar que ese líquido sanguinolento que conforma las manchas está caracterizado por sangre brotada en momentos y en circunstancias distintas. Por una parte tenemos sangre vital, que es emanada en vida, con capacidad de coagulación, y por otra parte un suero menos denso, que fluye por la nariz a causa posiblemente de lo que sería un edema pulmonar agudo. Según las investigaciones que realizara el doctor Villalain, la cabeza del hombre que cubrió el sudario permaneció inclinada unos 20 grados a la derecha y 70 grados hacia adelante. De ahí se deduce que en un primer instante la sangre emanó cuando el cuerpo todavía estaba en postura vertical, suspendido en la cruz, y con la cabeza, reclinada lo que es hacia el lado derecho, lo que avala que en las manchas del lóbulo derecho de la barba sean, por supuesto, más densas. Aproximadamente una hora después, entre 45 y 60 minutos, cuando el cuerpo es bajado de la cruz y se hallaba boca abajo, la sangre y el suelo pulmonar entonces brotaron nuevamente tanto por la nariz como por la boca. Además de los distintos tipos de sangre que han sido detectados, también se pueden apreciar distintas tonalidades en las manchas, formando lo que sería una serie de líneas paralelas
que pierden densidad, ¿no? La hipótesis deducida es que en el traslado del cuerpo difunto desde la cruz hasta el sepulcro, el sudario sufrió una serie de desplazamientos, como es lógico, que provocaron esa formación de dichas manchas paralelas. A la hora de comprobar los resultados de las investigaciones, existe un elemento común que une ambos lienzos sagrados. En el sudario se puede comprobar que la mancha de sangre correspondiente a ese lóbulo derecho de la barba es de mayor espesor, como antes he dicho, que el extremo izquierdo. Al sobreponer el sudario correctamente sobre la síndone, se verifica de un modo claro que la inclinación de la cabeza era hacia ese lado derecho, encajando perfectamente ambos contornos. Pero además existen otro grupo de manchas en el sudario de Oviedo que establecen una especial relación entre ambos lienzos, ¿no? Entre la síndone y el sudario. Se trata de esas pequeñas manchas puntiformes y de una serie de perforaciones situadas en la parte izquierda del lienzo. Según las investigaciones, esas manchas puntiformes son de sangre que ha salido cuando aún estaba vivo el hombre del sudario, alrededor de 1 hora antes de que le fuera colocado el pañuelo encima, y las perforaciones que se produjeron en la misma época que el resto de las manchas forman pequeños tramos rectos en el lienzo que conforman perfectamente, como veis ahí en las líneas, unos ejes de simetría. Pero al doblar el sudario según los ejes, nos encontramos que ese grupo de manchas pertenece a lo que es la zona suboccipital izquierda, esta parte de aquí, de lo que corresponde a las medidas de una cabeza humana. Esta posición confirma plenamente la hipótesis de que el lienzo envolvió la cabeza de un hombre y que fue sujetado al cuero cabelludo por la parte posterior mediante elementos punzantes, que ya veremos cuáles. Pero al confrontar el hallazgo de todas estas medidas sobre la cabeza del hombre de la síndone, de la Sábana Santa, descubrimos que las manchas corresponden a las heridas producidas por la corona de espinas, y lo de la corona luego también veremos exactamente, y a ese mechón de cabellos que cae sobre los hombros del hombre que aparece ahí en la imagen de la Sábana Santa. En el caso de la síndone se han contabilizado 60 heridas sangrantes en la cabeza realizadas por estos elementos punzantes. Eso indicaría que no fue una corona, sino que fue un casco de espinas. La correspondencia de esas manchas en ambos lienzos ya de por sí es un punto razonablemente coherente, como por sí solo, cuanto menos, para afirmar que tanto el sudario de Oviedo como la Sábana Santa de Turín cubrieron el rostro del mismo hombre. Pero todavía se han encontrado más puntos en común en los estudios realizados que reafirman esas hipótesis de que los dos lienzos estuvieron en contacto con la misma persona. En las manchas del sudario se ha podido delimitar lo que es el contorno de toda la nariz, desde el entrecejo hasta su extremo más saliente. Al medir la nariz entre ambos extremos, obtenemos que la longitud total es de 8 centímetros, valor que curiosamente concuerda con exactitud con el apéndice nasal por la nariz del hombre de la síndone de Turín. Esta, además, es una importantísima coincidencia. Ha permitido encajar ya definitivamente las 4 caras del sudario. Pero además, ahí veis, RI es en reverso izquierda, AD es anverso derecha. Digo, para que os hagáis una idea. Pero además también ha atestiguado que las manchas de sangre del lienzo de Oviedo, del sudario, nos ofrecen ese relieve de la cara de un hombre, relieve por el que fue discurriendo la sangre y que, bueno, pues cuanto menos es asombroso el
el parecido con el rostro del hombre que aparece en la Sábana Santa de Turín. Según las investigaciones deducidas en lo que son las distribuciones de las manchas, el antropólogo José Antonio Sánchez, que es del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, llega a la conclusión de que el rostro que rodeó el sudario muestra unos rasgos típicamente judíos, con unos pómulos marcados y salientes y una nariz prominente. Pero como antes decía, la pieza fundamental en la investigación del lienzo ha sido, sin duda alguna, su análisis microscópico. Gracias a los resultados obtenidos ha sido posible datar su antigüedad y confirmar ese recorrido geográfico e histórico que realizó y al que al principio hemos visto. En el estudio microscópico se encontraron varios elementos, principalmente restos de sangre, hongos, microgranos de polen, manchas de cera causadas por lo que era la antigua iluminación de las velas e incluso hasta el lápiz de labios, hasta carmín. Que bueno, pues evidentemente me imagino que las damas de alta sociedad pues no se les podía negar que besaran el lienzo sin cuanto menos tener los labios limpios, ¿no? El microscopio electrónico demostró el carácter hemático de las manchas y descubrió la existencia de coágulos de sangre e incluso detectó glóbulos rojos que, pese a estos, digamos, a su antigüedad, a todos estos años, todavía se conservan con su característica forma, que es así como una rosquilla. Pero de todos estos estudios microscópicos, yo creo que cabe hacer una especial hincapié en ese análisis de lo que son las formas polímicas, ya que, como decía, configuran una de las claves para determinar la autenticidad del sudario. El eminente especialista y criminólogo, el doctor Max Frey, elaboró un informe asegurando haber encontrado en el sudario polen de 6 especies de plantas coincidentes con las halladas sobre la síndrome, de las cuales 2 de ellas son características de la zona de Palestina. También halló otros restos de polen de plantas que no aparecen en el sudario, en el lienzo de Turín, procedentes de la zona del norte de África, observando especialmente, por ejemplo, la ausencia de especies, lo que podía ser de la zona de Turquía o del resto de Europa, que lógicamente sí que aparecen y con notoriedad en la síndrome. Años más tarde de esta investigación del doctor Max Frey, las investigaciones de la doctora Carmen Ferreras, que es una doctora en ciencias biológicas y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, pues estas investigaciones certifican el hallazgo en el sudario de no 6, sino 20 familias de formas polínicas de polen, algunas de las cuales pertenecen a un entorno mediterráneo característico del que es de las tierras palestinas. Por otra parte, las investigaciones microbiológicas realizadas en ambos lienzos, como podemos imaginar, no tienen por qué arrojar los mismos resultados, ya que la coexistencia en el mismo lugar ocurrió hace siglos y luego sufrieron distinta trayectoria, tanto geográfica como histórica, ¿no? Aún así, en lo que es un análisis densiométrico del sudario de Oviedo, realizado por el doctor Luigi Baima Bolone, que es el director del Centro Internacional de Sindonología de Turín, él comprobó que la constitución textil del paño correspondía a la habitual del primer siglo de nuestra era. Así que, bueno, como habréis visto, así en el planteamiento rápido que he hecho, de esa investigación conjunta de ambos lienzos, bueno, pues todavía no está todo dicho, cuanto menos sobre la síndrome. Porque independientemente de si es un producto medieval o no, algo sobre lo que
luego posteriormente ya pondré la puntilla, lo más divertido, el verdadero misterio de la sábana santa es que a día de hoy la ciencia todavía es incapaz de explicar cómo se formó la imagen de ese cuerpo del lienzo, y ni mucho menos es capaz de reproducirla. Porque aunque algunos investigadores han conseguido pues una apariencia similar, todos los intentos de reproducir una imagen con la información tridimensional y con las mismas características microscópicas y macroscópicas que posee la sábana santa, todos han fracasado. Lo que hasta la fecha sabemos, gracias a los análisis que han venido practicando el STUR, que son las siglas del proyecto de investigación de la síndrome de Turín, entre varios grupos científicos, es que la imagen no se formó por calentamiento, ni tampoco por tintes, ya que no han sido hallados restos significativos de pigmentos, ni de colorantes, ni de barnices, ni de nada por el estilo. Sin embargo, en estos últimos años sí que se han descubierto algunos datos sumamente reveladores. Un solo hilo de lino se compone de unas 200 fibrillas. Pues bien, el color de la imagen del hombre de la síndrome reside únicamente en la superficie externa de las fibrillas que componen esos hilos de la tela, lo que significa que el espesor de esa coloración es de casi 200 nanómetros, es decir, 200 veces la milmillonésima parte de un metro, o lo que es lo mismo, una quinta parte de una milésima de milímetro. Imaginaros, esa es la parte que se corresponde con la llamada pared celular primaria de cada fibrilla del hilo. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué les ocurrió a esas fibrillas, cuya fragilidad, además, actual es mayor que el resto, para que se colorara solo esa parte y no enteras? Según las investigaciones, la coloración es el resultado de un proceso de envejecimiento acelerado, aún a día de hoy desconocido, que causó una especie de una oxidación, una deshidratación de lo que es la estructura de la celulosa del lino. Por otra parte, debajo de lo que son las diferentes manchas de sangre que hay en el lienzo, no existe imagen alguna. Por lo tanto, fueron anteriores a dicha imagen. Tampoco aparecen signos de putrefacción, lo que descarta, por otra parte, lo que sería esa coloración que fuera resultado de los gases propios de la descomposición. De modo que, si el lienzo cubrió realmente el cuerpo de un defunto, no lo hizo durante un periodo mayor de 2 días, porque a partir de ahí ya empezaría todo lo que es el proceso de la putrefacción o de la descomposición. Entonces, ¿cuáles son los procesos físicos y químicos capaces de generar un color y unas características similares a las que tiene la imagen de la síndrome? Bueno, pues a este respecto, los resultados publicados en el año 2012 sobre un nuevo estudio realizado en Italia por miembros del ENEA, que es la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Sostenible. Bueno, pues estas investigaciones han tratado de arrojar un poco de luz a todo este dilema, ¿no? En el informe afirman que los resultados, y voy a leerlo textualmente, si me permitís. A ver. Que los resultados demuestran que un breve e intenso destello de radiación ultravioleta direccional puede colorar un tejido y reproducir muchas de las peculiares características de la imagen del cuerpo de la sábana santa de Turín, incluidas
la tonalidad de color, la coloración superficial de las fibrillas más externas de la trama y la ausencia de fluorescencia. Sin embargo, y aquí advierten los científicos del ENEA, hay que subrayar que la potencia total de radiación ultravioleta, y esto fijaros es interesantísimo, la potencia total de radiación ultravioleta necesaria para colorar de manera instantánea la superficie de un lino que corresponda a un cuerpo humano de estatura media equivale a 2000 milivatios por centímetro cuadrado. Es decir, en román paladino, 34.000 millones de vatios, lo cual hace que hoy sea cuanto menos imposible reproducir la totalidad de la imagen del sudario usando un solo, lo que es un láser excimer, ¿no? Os sonará el nombre porque es el mismo pequeño voltaje que es el que se utiliza para operar los ojos. Y esta potencia hoy en día no puede ser creada por ninguna otra fuente de luz ultravioleta y, por ninguna fuente que se haya construido hoy, ¿no? Las más potentes que se pueden encontrar en el mercado solo llegan a algunos miles de millones de vatios. Pero además, a ver, un segundito. Aquí veis las pruebas. Pero además de este, cuanto menos espeluznante dato, los científicos admiten que entre algunas de las características que no han conseguido reproducir todavía está, por ejemplo, la del difuminado de la imagen que tiene la síndrome, debido a que lo que sería la concentración de las fibrillas de color amarillo se alterna con lo que son fibrillas del sin color. Este estudio del ENEA, sin lugar a dudas, supone un gran avance en la investigación, aunque lejos, la verdad, de hallar una solución al misterio, incorpora nuevos enigmas a la formación de la famosa imagen del hombre de la síndrome. Y por cierto, no sé cómo voy de tiempo, así da tiempo para preguntas. Un último apunte para todos aquellos despistados que a día de hoy todavía esgrimen la tan cacareada prueba de la datación del carbono 14 que tuvo el lienzo en el año 1988. Sus resultados no sirven para nada. Y esta afirmación viene avalada por dos razones. Una, porque a pesar de que el carbono 14 es un buen sistema para medir la antigüedad de un objeto orgánico, no es el adecuado para calcular la edad de la síndrome, al no tener en cuenta la elevada contaminación que históricamente ha sufrido el lienzo, incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, el más importante, es el descubrimiento de un dato totalmente irrefutable y vergonzante, que confirma lo que algunos científicos venían sospechando sobre los fragmentos a los que se les practicó el análisis. Según el informe de un estudio publicado en enero del año 2005 en la revista científica Termoquímica, los resultados de espectrometría obtenidos del área de la muestra en combinación con observaciones microscópicas y microquímicas prueban que la muestra utilizada en el ensayo de carbono 14 no formaba parte del tejido original de la sábana de Turín. Así, la fecha obtenida del ensayo carbono 14 no era válida para determinar la verdadera edad de la sábana. Resulta por lo menos evidente que el monumental e imperdonable error de escoger un remiendo no corrió a cargo de los 3 laboratorios que realizaron la datación, cuya labor fue totalmente profesional, sino de las lumbreras que decidieron qué parte del lienzo iba a ser cortada para su análisis. En fin, todavía queda
mucho camino por recorrer hasta encontrar una respuesta para cada uno de los diferentes enigmas que plantea la síndrome de Turín o el sudario de Oviedo. Argumentar hoy en día y criticar, como hacen algunos, que dicha búsqueda, la búsqueda de la realidad de ese lienzo, es una mera cuestión religiosa, pues a mi modo de entender es tener una enorme estrechez de miras. Porque el creyente no necesita confirmar que la síndone cubrió el cuerpo maltratado y crucificado del Hijo de Dios. Tiene su fe, el creyente tiene su fe y eso es suficiente. No precisa de pruebas para creer. Descubrir el misterio de cómo se plasmó esa imagen, básicamente, es un enorme desafío científico. Y descubrir, además, si realmente ambos lienzos cubrieron el cuerpo de Jesús de Nazaret, es un misterio histórico y arqueológico, para nada religioso. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, la verdad es que después de la charla poco yo tengo que decir, así que creo que a lo mejor pasamos el micrófono si tenéis algo que preguntar, algo, así, seguro, que es sobre lo que no hay que preguntar, acabaríamos en eso. ¿Se han hecho estudios de cromosomas, de ADN o no? De ADN sí. ¿De cromosomas? No. Buenas tardes. Buenas tardes. Me ha parecido interesantísima la conferencia. Realmente una documentación, una exposición perfecta. Hay un dato que no sé si lo has estudiado o has visto, de las técnicas de la datación refractiva. Una de ellas es el carbono 14, efectivamente, lo que tú has dicho. El carbono 14 ya no sirve prácticamente para nada. No, sí que sirve. Sirve Y para muchas cosas, pero no para elementos que están contaminados. Hay unas técnicas, las últimas que hay, es la lámpara de termoluminiscencia. No sé si lo conoces. He leído algo, pero yo no soy especialista en el tema. No. Eso, por ejemplo, Estoy en ello. La lámpara de termoluminiscencia es una aplicación de isótopos reactivos. Entonces, bueno, se aplica esa lámpara en el aparato y se están datando fósiles de hace 400, 500.000 años, fósiles de huesos, neandertales, por ejemplo, los están datando con una exactitud que van de 1.000, 2.000 años de diferencia. O sea, es la lámpara esa. Yo no sé si en este momento a la síntoma de la Santa de Turín la han aplicado a la de Oviedo. No lo sé. Sé que, pues a día de hoy se siguen realizando investigaciones, algunas van saliendo por goteo, pero evidentemente después de lo que aconteció, y no tanto por el resultado de la prueba del carbono 14 de 1988, sino porque antes de esa rueda de prensa que yo ponía ahí la fotografía, casi todos los medios de comunicación ya hablaban de ello. Entonces se siguen realizando investigaciones, hay muchísimos científicos interesados en el tema, científicos religiosos y no religiosos, y ateos, porque es lo que yo estaba planteando. O sea, es una cuestión científica, no es un problema de fe. Entonces, ahí hay cuanto menos una gran incógnita, y es cómo se pudo hacer eso. Por encima ya de estupideces, que si fue un pintor, que si fue Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera, ¿no?
y se hicieron copias y se han mezclado las churras con las merinas. Pero la información sí hay. Y el problema que puede tener la adaptación, hombre, con el tema, con la termoluminiscencia, estoy leyendo cosas sobre el tema, pero lo que no sé es hasta qué punto la contaminación, no la contaminación, digamos, porque muchos de estos huesos pues se han mantenido durante miles de años en un mismo ambiente, bajo tierra o en una cueva, etcétera, etcétera. El hecho de que tanto el sudario como sobre todo la síndrome de Turín hayan tenido todos esos problemas ambientales en fuego, humo, labios, ADN de otras personas que la han tocado, etcétera, etcétera, si la termoluminiscencia sería un sistema válido. Vamos a ver. Bueno, yo te puedo comentar que en 2009 se pidió permiso y está todavía variando la verdad. O sea, entre la Iglesia que dice que sí, que no, que hay que reconocer que, bueno, el estudio previo creó una situación bastante incómoda, lo del carbono 14, y sin duda alguna, pues claro, no voy a decir que no tengan ganas de tener otra situación semejante, sino que querrán hacerlo con iluminación. Pero vamos, te digo, en el 2009, que yo sepa, fue la asociación esta del estudio de la SIGMA fue quien lo vivió. Sí. Además, hoy en día están como muy asociadas tanto al STUR, que es norteamericano, como al Centro de Sinología Romano. Se están modificando mucho, sobre todo porque ambos, de una manera u otra, es lo de divide y vencerás, es decir, están parcelando lo que es la investigación en diferentes campos, sobre todo también por el coste que ese tipo de pruebas tiene, ¿no? Y como decía Manuel, bueno, pues se solicitó en el año 2009, pero yo estoy convencido de que se están realizando pruebas a puerta cerrada y pruebas que no salen a la luz el 99%. Porque la primera interesada, aunque muchos digan que no, pero la primera interesada, pues cuando menos es la Iglesia. A la Iglesia le gusta saber la verdad. Otra cosa es que luego la difunda o no. Eso históricamente siempre ha sido así. Siguiendo un poco del tema de la síndrome, me llama mucho la atención ese baúl que tenía en el que vino el sudario. Sí, el Arca Santa. Venía con más cosas. Sí. ¿Se sabe que venía? Porque está inventariado, me parece. Sí. Esa es la imagen que yo puse ahí, a ver si la puedo recuperar. ¿Fue un regalo del rey en ese momento en Jerusalén? No. ¿O algo así? No fue ningún regalo, fue, de hecho lo que, tanto un lienzo como el otro, o sea, en ese peregrinar, sobre todo fue huyendo de las guerras. Piensa que estamos hablando de una época, o sea, llega a España en el 614 creo que era, ¿no? Que, bueno, llega antes porque entra por Cartagena, pero estamos hablando del año 500-600. Piensa que ahí ya estaban las tropas árabes en España. Estaban tiene razón, los visigodos, pero, porque ya fue en el 711, pero sí que estaban empujando desde el norte de África, eso es lo que me estaba refiriendo. ¿Y qué más se traerán? Bueno, pues ahí mira, en la Cámara Santa, mira, todo lo que es la Cámara Santa, aquí a ver si os puedo poner la foto, no tengo otra foto más de cerca, pero todas las reliquias que aparecen ahí, todas estaban dentro del arca. Ese es el arca que mandaron recubrir de plata, y la palabra de sudario está, si os fijáis en la parte de arriba, hay como un cristal para que la gente no lo tocara, ¿verdad? Pero todo lo que veis ahí estaba dentro del arca. Evidentemente era un arca de madera. Aquello abajo fuera, ¿no? Sí.
Sí. El sudario de la Verónica que Sí. está en Valencia y tal, ¿se ha hecho estudios de que tengan relación con estos? La Verónica, o sea, es como tal, es un lienzo que, igual que como tantas otras cosas como cruces, etcétera, pues se permite su veneración, pero la Verónica no tiene ninguna base histórica. Así que como el cáliz que está en Valencia sí, pero la Verónica. ¿Alguna pregunta más? No ha dicho nada de la Virgen de Guadalupe. Para la Virgen de Guadalupe, hombre, para mí no tiene ni punto de comparación. Aparte del tema de la Virgen de Guadalupe, merecería una conferencia en exclusiva, solo hablando de los ojos. Solo hablando de los ojos y de los, bueno, también decirlo, y de los fraudes, y de los fraudes que los hay, ¿no? Sí es cierto que muchas de las técnicas, o sea, por ejemplo, hay puntos de unión entre la investigación de una y otra, evidentemente, porque las técnicas utilizadas a nivel microscópico son las mismas. Pero bueno, para mí no tienen ninguno de los dos lienzos, o aún más lo que podría ser el manto de Guadalupana, etcétera, no tienen ni punto de comparación con el parcón que pueden suponer estos dos lienzos. Y además es que lo más curioso de todo, lo que más sorprende, es que es la relación que se está descubriendo, la enorme relación que se ha descubierto comparando en la investigación comparada y apoyando puntos con los descubrimientos que se hacían en un lienzo y luego extrapolándolos y comparándolos con el otro, ¿no? Porque, o sea, yo de repente de ver de este lienzo, que es un pañuelo, así, como de lino, ¿qué es lo que veis? O sea, manchas de sangre, o sea, y que, bueno, podéis ver los contornos, etcétera, etcétera, pero ¿cómo de ahí los científicos están sacando semejante información? O sea, me parece increíble. Y la que va a ir saliendo, Sí, ¿y otra pregunta? Sí, David. Sí. Un par de ellas. Bueno, lo primero, ¿en qué momento estuvieron en contacto los dos lienzos? ¿En qué momento justo estuvieron en contacto? Porque la descripción que nos han puesto de la Sagrada Escritura dice que había uno que estuvo enrollado, ¿no? Que lo que es ese lienzo estuvo enrollado. Luego, otra pregunta es tu opinión propia personal y si crees que si las investigaciones actuales descubrieran que realmente el lienzo de la Sábana Santa de Turín o los dos lienzos realmente pertenecieron a lo que es el cuerpo de Cristo, hipotéticamente si se descubriera, ¿tú crees que en el contexto actual nos daría más respuestas o generaría muchísimas más preguntas? O sea, que se descubriera por alguna manera, ¿nos generaría más respuestas o quizá más preguntas? Hombre, yo soy de los que opina que cuanto más sabes, más dudas tienes. Porque eres consciente, además, de todo ese conocimiento que todavía te falta por saber. Pero bueno, voy a ir por orden de las preguntas. Los dos lienzos, por decirlo de una manera, nunca estuvieron en contacto. O sea, estuvieron juntos, pero no en contacto. Y me explico. Tal cual, veis allí el texto. Y voy a sintetizar el proceso, es decir, Jesús, entre comillas, un hombre crucificado, se le coloca el sudario porque tiene heridas de sangre, está sangrando y tal, corona de espinas, etcétera, etcétera, como narran las investigaciones, y al cabo de un tiempo es bajado, que es cuando por el cambio de posición brota nuevamente, bueno, cuando está arriba se cubre el rostro, se engancha el rostro, bueno, no he puesto porque son muchas imágenes, el sudario hizo hasta aquí como estaba con el brazo, no va hacia atrás,
el lienzo dobla y nuevamente se ve aquí. Fijaros, aquí es donde se forma. Son los 20 grados y 70 hacia adelante, a la derecha y hacia adelante. Y luego, cuando se baja, es cuando, con el cambio de la postura, brota toda la sangre, esa segunda parte. Bien. Con el lienzo se traslada hasta el sepulcro y en el sepulcro lo que se hace es se quita el sudario y se coloca la sábana. Y lo que dicen las Sagradas Escrituras y otros textos posteriores y tal, es que el sudarión, es decir, el sudario, es quitado y doblado y puesto al lado. ¿Por qué? Además es que es muy importante, porque para los judíos en la sangre residía el alma. Y entonces, cuando se le daba sagrada sepultura a una persona, los elementos que contenían la sangre tenían que estar en el sepulcro. Por eso, en el texto vemos que dice es algo así como sino enrollado en un lugar aparte. Por lo tanto, entre ellos no estuvieron en contacto. O sea, es normal. O sea, tú cuando te quitas un pantalón y luego te pones otro, sin más. En cuanto a la otra pregunta, era mi opinión personal. Mira, yo, además puedo decirlo, soy el único periodista español que ha estado en los dos congresos. Bueno, el primero fue en el año 94, el primer congreso que se hizo del Internacional sobre el Sudario de Oviedo. El segundo fue ya en el año 2007. Y yo he seguido todo el proceso, aparte que he ido hablando con ellos, con investigadores, algunos científicos, bueno, pues que se fueron jubilando, como el doctor Delfín Villalain, etcétera, etcétera, aparecían otros nuevos. Y yo, independientemente y además ahí ya te contesto también a la otra pregunta que me planteabas, independientemente de si era Jesús o no era Jesús, por decirlo de una manera, y con perdón me la trae al país, es decir, es el cuerpo de un hombre que ahí están todas las pruebas de que sí que es lo que narran las Escrituras, de todo el proceso, de todo del sufrimiento, del latigazos, crucifixiones, el alanceamiento, etcétera, etcétera, coincide con lo que narran las Sagradas Escrituras. Pero a mí lo que me importa, y yo pienso que lo que nos tendría que importar a todos, más que si ambos lienzos cubrieron el rostro de Jesús de Nazaret, es cómo se hizo eso. Porque es que no tenemos ni pajolera idea. Es que no tenemos ni pajolera idea. He ahí el problema. Que eso, quien sea religioso y creyente, le dé otra envergadura, le dé otra importancia, me parece perfecto. Pero es que para mí es que es uno de los grandes enigmas científicos que hay hoy en día por resolver. Y eso para mí es lo importante. ¿Alguna pregunta más? Yo acerca un poco de religión ficción, ¿no? Como ciencia ficción. Hay un grupo, una serie de grupos que se dedican a recoger reliquias de Jesucristo para clonarlas. Sí. Curiosamente. Y se han hecho novelas, sí. Y hasta se han hecho novelas. Algo así que contempló yo y todas estas semisetas y tal. ¿Qué te parece a ti que pudieran a clonar a Jesucristo? Porque, por ejemplo, han dicho que era AB positivo la ADN. Pero, por ejemplo, el ADN no se ha hecho. Con el ADN se ha sacado del sudario, se ha sacado un fragmento de ADN mitocondrial. Pero no toda una cadena de ADN. Claro, si teniendo la cadena se podría conseguir, aparte de si
bueno, vamos a meterlo en la siguiente visión, la descendencia de Jesucristo. Que ahí es donde están las sectas estas, digamos, pseudo-ultracatólicas. Sí, y además es un tema que da para mucho, da para mucho. Más, eso además lo hablamos con Antonio Piñero, ¿no? El tema de la descendencia o no, tal cual. Y él, siendo uno de los grandes especialistas, no duda que hubiera una descendencia. Otra cosa es que sea la que dicen, que si periodo de adhesión, esto, lo otro. Eso ya sería otro cantar. Pero bueno, eso es otra novela. Eso ya es otra película. Y mira, es una cosa que yo no lo he incluido en el resto de, bueno, en lo que era la charla. Digo porque normalmente sale también la pregunta, o sea, hay gente que ha leído sobre el tema y habla sobre esto. ¿Os suena? Eso es el de la izquierda, a ver, sí, este de aquí, el de la izquierda. Bueno, pues, según es un leptón romano. Dicen, y no lo he puesto en la charla porque a mí me ofrece algunas dudas, pero sí que creo que cuanto menos debería comentar, ¿no? Entonces, bueno, pues en las investigaciones se observaron como objetos redondeados colocados sobre los párpados, sobre lo que es el nombre de la síndrome, y enseguida se conjeturó, pues evidentemente, si se trataba de pequeñas ondas, ¿no? Entonces, lo que sí que, y eso es lo que un poquitín me extraña, ¿no? Lo que me escama un poquitín, es que el estudio en profundidad lo llevó un profesor de la Universidad de Loyola en Chicago, el profesor Francis Filas. Entonces, él consiguió identificar la moneda que estaba en el ojo derecho del hombre de la síndrome como ese leptón, precisamente, bueno, como un dileptón lituo, que era una moneda acuñada en tiempos de Poncio Pilatos entre el año 29 y el año 32 después de Cristo. Bueno, hoy en día, y los que, bueno, sepáis algo de huellas dactilares, etcétera, sabéis que, bueno, pues que hoy en día se considera que para identificar dos huellas, la similitud de dos huellas dactilares, son suficientes 14 puntos de coincidencia, ¿no? Pues con lo que es la técnica que utilizó de superposición de luz polarizada, se contaron 74 puntos de congruencia entre la moneda de Pilatos y la imagen del ojo derecho, ¿no? Que es la de ahí, ¿no? La que hay como ese bastón. Cuanto menos, yo creo que es una información más a tener en cuenta, es decir, la moneda está datada entre el año 29 y el año 32. Cuanto menos es un dato más curioso, independientemente de si son reales o no, esos 74 puntos coincidentes entre la moneda y lo que aparece en la Sábana Santa. Pero bueno, eso ya os lo dejo para que vosotros lo meditéis con la almohada. Sobre esto, ¿en los rituales hebreos se ponían monedas en los ojos? No, los hebreos no, los judíos. ¿Los judíos ponían? A ver, es que el problema, pero no es para pagar, ojo, no es para... Es que mucha gente dice lo típico, la moneda para el barquero. Y eso no era en los ojos, era en la boca. La moneda en los ojos era para que no se abrieran los párpados, que es diferente. O sea, no era el pago del barquero ni nada por el estilo. Era algo más prosaico. Que sí se hacía. Sí, se hacía. Porque la tradición decía que el muerto, al primero que veía, es el que le iba a acompañar. Por si abría los ojos. Muchas gracias. Yo creo que Se nos ha hecho la hora encima, como siempre, me temo. Y bueno, pues agradeceros el haber venido y darle las gracias a la